Las transmisiones se cortaron de repente. La plataforma petrolera quedó en silencio, pero algo sigue ahí abajo, esperando. Y lo peor de todo, es que no conseguimos deshacernos de ella. Archivo desclasificado, incidente de Equator Horizon. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Documento desclasificado del Departamento de Defensa, caso Almohadilla B, Hercios 09. Ubicación, plataforma petrolera, Deepwater, Golfo de México. Fecha del incidente, 27 de abril de 201. Estado, proyecto cancelado, sitio abandonado. El rugido del helicóptero desapareció en el horizonte, dejándonos completamente solos sobre el inmenso andamiaje de metal. La plataforma, Deepwater, se extendía bajo nuestros pies como una ciudad muerta flotante, una masa de tuberías oxidadas y pasillos oscuros donde el mar golpeaba con furia contra las vigas. Desde el momento en que pusimos un pie en la superficie, algo no encajaba. No había nadie para recibirnos. Ningún técnico, ningún operador de radio, nada. Solo el silbido del viento colándose entre las estructuras vacías y el eco de nuestras propias pisadas. El metal bajo nuestros pies vibraba con una especie de latido sordo, un pulso débil, como si la plataforma misma estuviera respirando. Avanzamos con cautela, armas en mano, con los cascos encendidos para grabarlo todo. Cruzamos la cubierta principal, pasando junto a una grúa inmóvil que se balanceaba levemente con el viento. Un charco oscuro de aceite o algo más se había formado en el suelo bajo ella. Ruiz fue el primero en hablar, su voz tensa por el comunicador. Esto no es normal. Si tuvieran que evacuar, al menos habrían dejado registros, una nota, algo. Tenía razón. Los generadores seguían encendidos, las luces de los monitores en la sala de control titilaban con actividad, y sin embargo, no había señales de la tripulación. Me acerqué al panel de la consola principal y revisé las últimas transmisiones. Interferencias. Señales distorsionadas, como si algo hubiera estado interfiriendo la radio. Entonces, un registro de texto apareció en la pantalla. No estaba en el sistema oficial, alguien lo había escrito manualmente, como si intentara dejar una advertencia. No estamos solos. Algo está abajo. Se mueve cuando no miramos. Oímos voces desde la perforación. Un crujido resonó desde el pasillo que llevaba a los dormitorios. Me giré rápidamente, levantando la linterna de mi casco, pero el corredor estaba vacío. Solo el constante parpadeo de una luz defectuosa al final del pasillo. El aire tenía un olor extraño, denso, como metal oxidado mezclado con algo más, algo orgánico. Ruiz llamó nuestra atención desde otra terminal. Había logrado acceder a los registros de perforación. La plataforma había alcanzado una profundidad nunca antes explorada, 14 kilómetros bajo el lecho marino. Eso era imposible. Ni siquiera los equipos más avanzados podían soportar esa presión, pero lo habían hecho. Y en las últimas bitácoras de los geólogos, alguien había escrito lo que parecía ser un intento desesperado de describir lo que encontraron. Roca viva. No es normal. Vimos algo moverse allá abajo. Creíamos que era un error del escáner. No es un error. Fue entonces cuando la estructura entera de la plataforma tembló. Un estruendo sordo reverberó desde las profundidades, como si algo golpeara el metal desde abajo. Nos miramos en completo silencio, con el sudor frío resbalando por nuestras frentes. Seguimos el sonido hasta la zona de acceso al pozo. Una compuerta de seguridad bloqueaba el paso, reforzada con placas de acero y marcas de corrosión extrañas que parecían haber devorado el metal. No tenía sentido. La plataforma era nueva, construida con los mejores materiales, pero aquí, en este punto específico, la estructura parecía haber envejecido siglos en cuestión de días. Ruiz se inclinó y pasó su mano por el borde de la compuerta, encontrando una pequeña abertura. Esto fue sellado a toda prisa, alguien no quería que entráramos. Un silencio pesado cayó sobre nosotros. Sabíamos lo que venía. La empresa nos había enviado a investigar, y el protocolo indicaba que debíamos bajar.
Con un chirrido mecánico, la compuerta se abrió lentamente, revelando un ascensor industrial que descendía hacia la perforación. El interior estaba cubierto de humedad y una sustancia oscura goteaba de las paredes. Un olor penetrante a sal y putrefacción nos golpeó de inmediato. Dimos un paso dentro del ascensor, nuestras respiraciones resonando en el canal de radio. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Ruiz pulsó el botón de descenso. Las puertas se cerraron con un golpe sordo. Comenzamos a bajar. Las paredes del ascensor temblaban con un murmullo mecánico mientras descendíamos, un traqueteo seco que resonaba dentro de la cabina como un susurro distante. Las luces parpadeaban con cada vibración, proyectando sombras distorsionadas sobre los rostros tensos de mi equipo. Nadie hablaba. Nos manteníamos en silencio, con las respiraciones contenidas, escuchando el zumbido eléctrico y el sonido húmedo de las gotas que caían del techo. Un olor denso, una mezcla de agua salada y algo orgánico, llenaba el aire, impregnando nuestras ropas y pegándose en la garganta como un gas tóxico. Ruiz se frotó las manos con ansiedad mientras miraba el indicador de profundidad. 500 metros. 600, 700. Cada número que descendíamos nos alejaba más de la superficie y de cualquier posibilidad de ayuda. Vázquez mantuvo el arma en alto, sus nudillos blancos de la presión. El sudor resbalaba por nuestras frentes a pesar del frío que se colaba en el ascensor. Entonces, un sonido lejano atravesó el túnel, una vibración profunda que hizo que el suelo temblara bajo nuestros pies. No era un ruido mecánico. Era algo más. Algo vivo. Las luces del casco iluminaron el pasillo cuando las puertas finalmente se abrieron. El túnel de perforación se extendía frente a nosotros, un corredor de metal reforzado con placas gruesas que, sin embargo, se veían corroídas, como si algo las hubiera desgastado desde adentro. El suelo estaba cubierto de una sustancia oscura y espesa, una especie de fluido viscoso que se adhería a nuestras botas con cada paso. Ruiz se inclinó y tocó el líquido con los dedos enguantados, frotándolo entre ellos con una expresión de asco. «No es petróleo», murmuró. Vázquez iluminó la pared con su linterna. Una grieta irregular se extendía a lo largo del metal, pero lo que nos hizo contener la respiración fue lo que había dentro de esa fisura. Algo palpitaba en la oscuridad. Algo que latía al ritmo de un corazón enfermo. Retrocedimos instintivamente, con las armas listas, pero nada salió de la grieta. Solo quedó ahí, latiendo lentamente, como si respirara junto a nosotros. Un temblor recorrió la estructura. El túnel entero vibró, y entonces lo escuchamos, un sonido profundo, un gruñido que se arrastró desde las profundidades del pozo y resonó en las paredes como un eco lejano. Pero no era un eco. Era una respuesta. Aceleramos el paso, moviéndonos con cautela por el pasillo mientras el túnel se hacía más estrecho. La luz de nuestros cascos apenas alcanzaba a iluminar unos metros por delante, dejando el resto en una oscuridad sofocante. De pronto, un chillido agudo perforó nuestros oídos a través del comunicador, un estallido de estática mezclado con un sonido distorsionado, como si alguien hablara en un idioma incomprensible. Nos detuvimos en seco. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Ruiz, ajustando la radio. Un chasquido reverberó en el túnel. Algo se movió en la oscuridad. No lo vimos, pero lo sentimos. Un desplazamiento en el aire, un cambio en la presión. El sonido de algo húmedo arrastrándose por el metal. Apuntamos nuestras linternas hacia el fondo del pasillo, pero solo encontramos sombras distorsionadas y el reflejo del líquido viscoso en el suelo. Avanzamos con cautela, nuestros pasos resonando en el túnel hasta que llegamos al punto donde el pozo de perforación descendía en línea recta hacia el abismo. El borde estaba cubierto de la misma sustancia negra, como si algo hubiera brotado del fondo. La perforadora estaba apagada, detenida en medio del proceso, con una de sus enormes brocas enterrada en la roca oscura. Pero la roca no era roca. Era algo más. Algo con textura de carne, con pliegues que parecían retorcerse en formas que desafiaban la lógica. «Dios, esto no es normal», susurró Vázquez. Entonces, sin previo aviso,
El túnel entero se estremeció con un impacto brutal. El metal crujió, las paredes vibraron y la estructura cedió con un rugido aterrador. Algo venía desde abajo. Algo enorme. La primera en caer fue Ruiz. Un tentáculo negro, brillante y viscoso, emergió del borde del pozo y lo atrapó por la pierna, arrastrándolo con una fuerza inhumana. Su grito desgarró la radio mientras disparaba desesperadamente contra la extremidad que lo sostenía. La bala impactó, pero la criatura no reaccionó. Corrimos hacia él, pero la cosa lo arrastró al abismo en cuestión de segundos. Su grito desapareció en la oscuridad, devorado por un silencio sepulcral. Vázquez disparó una bengala hacia el pozo. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. La luz roja descendió lentamente, iluminando las paredes orgánicas que latían como el interior de un ser vivo. Y entonces lo vimos. Algo mirándonos desde el fondo. Algo sin rostro, pero con ojos. Algo que nunca debió ser despertado. El túnel colapsó. El estruendo del túnel derrumbándose nos envolvió en una nube de polvo y metal retorcido mientras la estructura crujía bajo su propio peso. Sentí el golpe de algo afilado en mi espalda y luego la caída, el suelo desmoronándose bajo mis pies mientras todo se volvía un caos de gritos, disparos y sombras en movimiento. El eco del último alarido de Ruiz aún vibraba en mi cabeza cuando golpeé el suelo con violencia, mi casco resquebrajándose y la linterna apagándose en el impacto. Un zumbido punzante invadió mis oídos mientras mi visión se distorsionaba en destellos de rojo y negro. Algo se movía cerca. Lo sentía en la vibración del suelo, en la presión densa del aire que se volvía más pesada con cada segundo. Parpadeé varias veces, tratando de recuperar el control de mi cuerpo mientras mi mente aún procesaba lo que acababa de ver. Aquello en el fondo del pozo no tenía forma fija, pero tenía ojos. O algo que funcionaba como tal. Oquedades negras que absorbían la luz y parecían extenderse hacia nosotros, hundiéndose en nuestra piel como una plaga invisible. No era un ser. Era una presencia, algo que no solo ocupaba el espacio, sino que lo deformaba, lo corrompía, lo hacía suyo. Un sonido reverberó en el aire, un murmullo gutural que no provenía de un solo punto, sino de todas partes a la vez. Un idioma sin voz, una vibración que se clavaba en la mente, arrancando pensamientos y reemplazándolos con un terror primitivo. Intenté moverme, pero un dolor punzante me recorrió el pecho. Bajé la vista y vi la mancha oscura expandiéndose en mi traje. No era sangre. Era la misma sustancia negra que cubría las paredes, un líquido viscoso y denso que parecía latir en sincronía con los temblores del túnel. Algo estaba en mi interior. Un calor insoportable recorrió mis entrañas, una sensación de ardor profundo, como si mi cuerpo estuviera siendo invadido desde adentro. Intenté respirar, pero el aire estaba denso, espeso, cargado de un olor metálico que me revolvía el estómago. Una mano fuerte me agarró del brazo y me arrastró con brusquedad. Parpadeé y vi a Vázquez, su rostro cubierto de suciedad y sudor, sus ojos desorbitados por el pánico mientras me sacudían para hacerme reaccionar. Estaba gritando algo, pero mi oído aún zumbaba con la misma frecuencia maldita que provenía del pozo. La vi apuntar con su rifle a la oscuridad y disparar varias veces, el destello de los disparos iluminando fugazmente lo que nos rodeaba. Sombras moviéndose en las paredes, cuerpos retorcidos saliendo de la carne de la estructura, extremidades que se formaban y se deshacían en un ciclo imposible de comprender. Me levanté tambaleándome mientras Vázquez continuaba disparando, retrocediendo junto a mí mientras la cosa emergía por completo del pozo. No era un solo ente, era una amalgama de formas, una acumulación de tejido sin lógica, una masa en constante mutación que parecía formarse con los restos de aquellos que ya había consumido. Rostros humanos se asomaban en su superficie por breves segundos antes de desaparecer, bocas abriéndose en gritos mudos, ojos que suplicaban en un terror congelado antes de ser tragados por la masa palpitante. Corrimos. No había otra opción. Nos adentramos en los túneles laterales, tropezando con el suelo cubierto de la sustancia negra mientras la vibración de la estructura nos indicaba que aquello nos seguía. Un estruendo a nuestra espalda nos hizo girar y vimos la oscuridad tragarse el pasillo, las luces de emergencia parpadeando mientras la sombra lo devoraba todo. Vázquez gritó algo,
pero fue interrumpida cuando el túnel se estrechó en una intersección. Nos detuvimos un instante, jadeando, buscando una salida. La radio de Vázquez crujió con estática. Alan. Nos congelamos. La voz de Ruiz. Era imposible. Había muerto. Si te ha gustado este relato, suscríbete para más historias como esta. Lo habíamos visto ser arrastrado al pozo, su grito extinguiéndose en la negrura. Pero su voz sonaba clara, entrecortada por la interferencia, llamándome con una calma que no encajaba con lo que habíamos presenciado. Alan, aún estamos aquí, con nosotros, puedes verlo, ¿verdad? Vázquez me miró con terror, pero yo no podía apartar la vista de la radio. Algo en esa voz tiraba de mí, como si una parte de mi mente reconociera la cadencia de sus palabras, como si la voz de Ruiz ya no fuera solo suya, sino parte de algo más grande, algo que lo había consumido y ahora hablaba a través de él. La radio crujió de nuevo, y esta vez fueron muchas voces. Todas distintas, todas solapadas unas sobre otras, formando una cacofonía imposible. Hombres, mujeres, niños, todos hablando en un idioma que no entendíamos, pero que se filtraba en nuestra mente como un veneno. La sensación de ardor en mi pecho se intensificó y caí de rodillas. Vázquez me sujetó, pero su rostro se transformó en una máscara de horror cuando vio lo que yo ya sentía. Algo se movía dentro de mi torso. Mi piel se abultaba con cada latido, una protuberancia reptando bajo la carne, empujando desde dentro como si algo intentara salir. Grité, pero el sonido se ahogó cuando el dolor se volvió insoportable. Mi boca se abrió sin que yo lo ordenara y un líquido espeso brotó de mi garganta. Vázquez gritó mi nombre, pero yo ya no podía escucharla. Solo la estática. Solo las voces. Solo la cosa dentro de mí. La última imagen que vi fue su rostro alejándose cuando todo se volvió negro. El equipo de recuperación llegó a la plataforma horas después. No encontraron sobrevivientes. La plataforma estaba en silencio, pero el túnel de perforación estaba colapsado, como si algo hubiera emergido de él con una fuerza indescriptible. Hallaron mi cuerpo en el ascensor, con el torso completamente abierto, como si algo hubiera salido desde dentro de mí. Hallaron la cámara corporal de Vázquez, pero no a ella. Nunca encontraron su cuerpo. Sellaron el sitio. Lo declararon un accidente. Pero 3 días después, una señal de radio emergió desde el fondo del océano. Un mensaje en un lenguaje que nadie pudo descifrar. Yo soy ese mensaje. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.